Hola amigos, bienvenidos al episodio 10 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante para el mes de febrero, que todo el mes de febrero voy a tratar de estar dando este tipo de información sobre el concepto tan importante del amor y cómo el amor desde otro punto de vista, desde un punto de vista más energético, más científico, más expansivo. Y no el amor de marketing, no el amor de te regalo unos chocolates, unas rosas o etcétera, ¿no? Todo esa popularidad que ahorita pues está de moda, ya atrás se va a quedar y ahorita viene el impacto que tiene el amor, porque es la fuerza además que nos va a sacar de todo este nuevo episodio que estamos teniendo de circo. Que atrás del circo, obviamente, está la mejor parte, ¿no? Que va a ser la parte de una nueva conciencia. Y eso es lo que queremos generar con este tipo de programas. Entonces, para anunciar a mi invitada especial, que es Mónica Musi. ¿Cómo estás, Mónica? Hola David, muchas gracias por la invitación y más que feliz de participar aquí contigo y de charlar un rato. Muy bien. Pues voy a empezar hablando un poquito de su trayectoria y después nos vamos directo al tema. El título del programa es Abriendo tu corazón, deja ir lo que no sirve y eso es lo que vamos a hacer, dejar ir lo que ya no nos sirve, ¿sí? Entonces, Mónica Musi es locutora, conductora y conferencista apasionada de las comunicaciones. Está convencida de que todos los cambios son posibles a partir del autoconocimiento y a partir de esa convicción nace su programa de radio Fusión en Movimiento, que tiene más de 5 años al aire, donde se abordan temas de desarrollo personal en la forma de comunicarnos y cambiar la perspectiva de la realidad. Esa es la introducción de Moni. Y mi primer pregunta para nuestra invitada es, ¿cuál es tu historia de vida y por qué estás actualmente en el campo del autoconocimiento? Muchas gracias David. Híjole, ¿por dónde empezar, verdad? Así, ¿tienen tiempo? Cafecito. Mira, yo creo que todos, como todos, cuando uno entra a este tipo de camino de desarrollo, de descubrimiento, es porque ya te pasó algo, ¿no? Porque ya vienes a lo mejor de un quiebre o de la necesidad de encontrar respuestas donde no las has tenido. Y entonces, en mi caso personal, fue muy curioso que cuando yo hace unos años, todavía era joven, eh, empecé a presentar un cuadro de salud muy curioso, donde todo se me empezó de alguna forma a descomponer y no había respuestas de parte de los médicos, de parte de la medicina, de parte de la ciencia. Aparentemente lo que estaba ya puesto no había respuesta. Entonces se me descomponía una cosa, pero me refiero a descomponerse como un día no sentía un brazo, un día me hormigueaba una mano, en fin, una serie de cosas, una serie de cosas muy extrañas, ¿no? Y de ahí se fueron desarrollando y desencadenando más eventos de salud. Y estuve padeciendo de alguna forma 2 años, alrededor de 2 años, en la penumbra, de alguna forma sin saber qué es lo que tenía y mientras tanto con un montón de tratamientos y medicinas para ver si funcionaba algo. Hasta que llego finalmente con el último especialista con el que fui y me dice, tú no tienes absolutamente nada. Lo tuyo es energético. Y cuando me refiero a especialista, estoy hablando de un cardiólogo, porque también tenía taquicardias, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, cuando empiezo a presentar todo este tipo de cuadros, me dice, tú no tienes nada, es una cuestión energética, vete por ahí, porque finalmente no te voy a, la ética de alguna forma le dijo, no te voy a mandar más medicinas o más tratamientos de algo que no tienes. Entonces, era un cuadro de ansiedad, obviamente, severo, severo. Y entonces eso me llevó a investigar muchísimo por mi cuenta sobre esta parte. Tiene que haber algo más aparte de la medicina, porque somos algo más aparte del cuerpo, algo más aparte de lo que pensamos, por qué reaccionamos de esa forma. Y entonces llega a mi vida filosofías como el yoga
y llega a mi vida también la parte del Reiki y llega un momento en donde me enfrento a una cuestión de creencias, donde lo que yo creía, que era la estructura que yo tenía de la medicina y de lo que tenía que ser, pues estaba conflictuando con mi realidad, porque entonces yo estaba viviendo una cuestión completamente diferente. Empiezo a estudiar programación neurolingüística y ahí fue como empecé a entender cada vez más y más. Y obviamente empecé a leer muchísimo de muchos autores que menciono mucho yo en las transmisiones, en los programas, que han sido guías y mentores de muchos, y me imagino que también tuyos, David, como Joe Dispenza, como Bruce Lipton, como los que ya sabemos, ¿no? Estos grandes, ¿no? Y empiezo a practicar, empiezo a poner en práctica todas estas nuevas, pues para mí eran nuevas filosofías de vida, nuevas técnicas de salud para tomarla en mis manos. Y empezó a funcionar. Entonces, cuando empieza a funcionar, yo empiezo a hacerlo por mi cuenta, empiezo a dejar todo lo que es lo que yo traía de alguna forma arrastrando como problemas y empecé a estudiarme a mí, la forma en la que yo estaba estructurada, mis creencias, la forma de pensar, la filosofía, el diálogo interno que traía también y empezó a cambiar mi vida y mi realidad completamente. En ese momento entendí que finalmente no nada más hay mucho más allá, sino la parte que nos toca aprender sobre nosotros mismos es la que menos nos sirve. Entonces, cuando empiezo con esta parte del autoconocimiento, pues obviamente me voy a terrenos y a lugares donde pues finalmente son muy poco explorados para la mayoría que traemos este tipo de creencias. Eh, y entonces, en la forma en la que va funcionando y se va desarrollando todo, me transformo yo, me convierto yo en lo que es finalmente una persona que dejó de tener miedo a las enfermedades. No digo que seamos totalmente invencibles ni nada de eso, no, pero dejé de creerme la historia que me contaban, los diagnósticos que me daban. ¿Por qué? Porque finalmente yo venía de vivir una etapa muy estresante en mi vida y obviamente mi cuerpo empezó a hablar, empezó a, pues a expresar lo que traía yo. Era algo muy simple. Tal vez visto ahora es algo muy simple, claro, llevas mucho tiempo en un proceso de estrés y de ansiedad, el cuerpo se quiebra, el cuerpo te paraliza y te dice hasta aquí, hasta que no me arregles. Pero yo no sabía eso. Hace 10 años yo no sabía todo eso. Entonces fue de alguna forma quitarme el disfraz del pasado y empezar a actuar y a entenderlo desde otro punto de vista. Fue así como llegan cuando empecé a explorar todo esto, fue cuando llega el momento de la invitación a que participe en programas de radio por internet. Yo empecé en sentido contrario, no es que mi sueño fuera ser locutora de radio desde niña, no, sino fue al revés. El contenido o lo que estaba finalmente hablando, lo que estaba diciendo o comprobando fue de alguna forma lo que me llevó a este tipo de espacios. Y entonces, desde entonces, creo que el aprendizaje nunca se termina, pero desde entonces sigo en este camino y creo que entre más avanzas, más te das cuenta que menos sabes. Y eso también de alguna forma es fascinante, ¿sabes? El decir o el entender que autoconocernos, conocernos de fondo, nos va iluminando, pero finalmente nos deja en una posición donde tenemos que tener esta humildad para decir, no podemos controlar nada, pero lo que sí podemos controlar es lo que tenemos adentro, esta química que tenemos adentro, esto que estimulamos, ¿no? Así fue como empecé con este tema del autoconocimiento a través de un encontronazo muy fuerte donde no me dejó de otra. ¿Cómo ves, David? Pues muy interesante y muy ad hoc a todo lo que estamos tratando de cultivar en la gente y por eso el programa se llama Cultivando, porque es literal como cuando una planta la tienes que regar, le tienes que dar un terreno fértil, etcétera, todas las condiciones, que haya sol, que haya viento, etcétera. Exactamente nosotros lo mismo que tenemos que hacer con la parte interna, ¿no? Y esa parte interna, pues como bien lo dices, no la volteamos a ver hasta que algo
nos hace verla, ¿no? Nos hace verla en algunos casos, como te pasó a ti, de manera muy drástica, o sea, con quejas y quejas y quejas del cuerpo, donde de repente todas esas señales internas justo son lo que tenemos que ir detectando. Y ese es lo importante y todo lo rescatable que yo creo podemos hacer de todo este año pasado, 2020, y este año que estamos todavía empezando. Es eso, o sea, nos están obligando, ahora sí, a ver hacia adentro. Si sigues viendo hacia afuera, vas a ver mucho caos, mucho circo, pero si te volteas hacia ti, vas a encontrar cosas muy interesantes que ya no van a estar influenciadas por el ruido, sino que van a estar influenciadas por tu conciencia y por ese amor justo, que por eso es la palabra, ¿no? O sea, la palabra del amor la vemos automáticamente como amor romántico, amor físico, amor pues, de cosas externas, cuando es una energía impresionantemente fuerte que tenemos que ir descubriendo y empezar a manejarla, ¿no? Entonces, creo que tu historia abre muy padre el panorama hacia el tema porque es un amor hacia ti misma lo que encontraste, ¿no? O sea, encontraste, ahora sí que te enamoraste de ti, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Sí, exactamente. Fue un reencuentro con uno mismo de alguna forma y de rescate, Exacto. porque también uno a veces se pierde entre obligaciones, ocupaciones, muchas cosas que uno cree que tiene que hacer porque es la forma en la que uno resulta ser responsable, pero cuando uno se olvida de uno mismo, la factura es muy cara, ¿eh? Mm. Uno piensa que está siendo muy buena persona porque está poniendo a los demás o no eres prioridad. Y entonces recordemos que estamos en una idiosincrasia donde entre más sufres de alguna manera, entonces más buena persona eres. Más Pero santo. bueno, no, en realidad no era tanto mi caso, pero sí me dejé llevar de alguna forma por las responsabilidades, las obligaciones, lo hice en automático y de alguna forma cuando caí en la cuenta de que yo ya no estaba presente, yo ya no estaba presente en mi día a día, finalmente yo ya estaba actuando en automático y yo ya me había dejado de lado y atrás hace mucho tiempo, fue cuando entendí que ese quiebre, ese golpe tan fuerte, fue una llamada de atención por la traición que se hace uno a uno mismo por las creencias o por lo que nos dicen o por lo que escuchamos o por lo que finalmente es cómodo de aplicar en ese momento, ¿no? Porque nada más difícil que reconocerse y actuar por su propia cuenta, ¿no? Entonces, aunque siempre tenemos una vocecita ahí que nos está diciendo, hey, no te olvides de mí, hey, aquí estoy, hey, acuérdate, no le hacemos caso. Ujú. Pero no para todas las personas, ¿verdad? Pero cuando llegan este tipo de crisis, ahí es donde uno tiene que agradecer. Por eso dicen, doy gracias a la desgracia, ¿no? En este sentido, porque es lo que finalmente viene a ser el, el cambio, ¿no? La transformación, que es bien diferente el cambio a la transformación, porque puedes cambiar unas cosas por otras. Pero Exacto. cuando te transformas, cambias de forma, la misma palabra lo dice, ya tu realidad es otra, tiene que ser otra, porque finalmente ya la forma que tú tienes ya no encaja en esa misma realidad. Entonces la misma realidad tiene que adaptarse a tu nueva forma. Y bueno, pues eso fue lo que me pasó a mí. Exacto, y es un proceso de Miguel Ruiz, el escritor de Los Cuatro Acuerdos, lo llama domesticación, ¿no? Entonces, pues sí, todos fuimos domesticados, nadie se salvó. Afortunadamente, algunas personas que crecieron sin padres y en un contexto así muy también drástico, pues no sufren tanto ese proceso porque de todas maneras tienen que volverse autosuficientes, ¿no? Claro. Y de todas maneras tienen una influencia del lugar donde crecieron, etcétera, pero la familia es la que empieza a domesticarte, de ahí va la escuela, de ahí va la sociedad, etcétera, Ujú. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues es desaprender y en ese desaprender pues vamos encontrándonos a nosotros. Y la segunda pregunta va relacionada a eso. Para ti, ¿qué es el amor y cómo es que ese concepto lo expresas en lo que haces?
Es una pregunta donde no hace mucho tiempo la acabé de entender bien. ¿Qué es el amor? Más bien de dónde viene? Sí que es, pero también de dónde viene, porque finalmente cada quien tiene una interpretación diferente. Sí, Cada claro. quien lo va a tener diferente. Pero de dónde viene es bien importante. Y aquí sí, digo, estoy con el experto, estoy con el especialista, así que si se puede, y ustedes también, qué bueno que se sumen a esta parte, porque es importante hablar desde la parte racional también. ¿Para qué? Para entender. Recordemos que si podemos racionalizar algo, lo podemos meter al sistema mejor y entender y aplicarlo de mejor forma. Decía David hace un momento, estamos acostumbrados a escuchar o hablar del amor como algo romántico nada más, como el amor eros, ¿no? O como el amor a tu familia, que es el amor filia, en fin, diferentes tipos de amor. Y hay diferentes tipos de amor. Y todos lo sabemos, lo hemos sentido en alguna forma y creo que ahí esa parte no necesitamos explicarla muy bien porque lo sabemos. Pero, como dice David, ¿qué es el amor? Si uno se pone a cuestionarse de dónde viene el amor, porque una persona puede ser más amorosa que otra, aquí viene algo bien interesante, por eso te decía, hace no mucho lo entendí, Ujú. y bueno, tú lo vas a entender perfecto desde este lado, cuando empecé a leer sobre qué origina el sentimiento de amor. Imagínense que una persona que es altamente energética, que tiene un nivel de energía alto, es altamente amorosa. Entonces, energía es equivalente a amor. ¿Por qué? Aquí hay que siempre cuestionar esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esta energía o esta sensación de expansión? Porque eso es el amor, un sentimiento de expansión. Cuando estamos alegres, nos expandimos, ¿no? Cuando tenemos esta parte del enamoramiento, pueden llegar con la peor noticia del mundo y a nosotros no nos importa. ¿Por qué? Porque el mundo es bello y maravilloso, color de rosa. No lo es, pero así lo estamos interpretando. ¿De dónde viene? Entonces, ¿de dónde viene? Resulta que esa fuente de la que hablabas, David, efectivamente es una frase trillada que está dentro de uno mismo, pero uno no sabe por qué. Y resulta que cuando yo empiezo a entender esta parte de, para las personas que meditamos y que tratamos de hacer un tipo de disciplina para mejorar nuestro día a día, muchas veces nos quedamos a medias con la información. Sabemos que estamos meditando y sabemos que es algo para mejorar, pero no sabemos por qué, hasta qué punto. Y resulta que aquí viene la información técnica, bien interesante, que cuando uno está en este proceso de meditación para encontrarse a uno mismo, para relajarse, para lo que ustedes quieran, pero sobre todo para encontrar esta parte, cuando uno entra en esta frecuencia de ondas cerebrales alfa, uno empieza a despedir o a generar oxitocina. Entonces, en la medida en la que vamos generando oxitocina, literalmente las arterias de nuestro corazón se abren más para que el torrente sanguíneo pase por nuestro corazón con más oxígeno, más nutrientes, con más fuerza. Literalmente se está nutriendo el corazón y lo interpretamos como amor. ¿Por qué? Porque el nivel energético que tenemos a través de la oxitocina es tan alto que entonces empezamos a sentir físicamente un amor que necesitamos dárselo a alguien. No nos cabe a nosotros todo, ¿no? Entonces necesitamos expandirlo. Para mí eso es el amor, el tener este contacto con uno mismo, con esa fuente que tiene su explicación, pero bueno, con esa fuente que tenemos interna, esa esencia, y dejar que todas las partes de nuestro ser se dejen impregnar, permear por esa parte que tenemos, ese laboratorio maravilloso que tenemos. ¿Para qué? Para los demás. Y para los demás me refiero para mejorar nuestro entorno. Entonces, si yo pudiera decirte en pocas palabras, ¿qué es el amor? Es un encuentro con uno mismo, es una explosión de alguna manera, pero es un encuentro con uno mismo, energético, donde en la medida en la que voy subiendo mi energía, necesito compartirla. Energía es igual a amor. Una persona que es amargada, que finalmente tiene muchos resentimientos, que le cuesta mucho trabajo relacionarse o interactuar con los demás,
ni siquiera es tanto por maldad, tiene un nivel energético muy bajo, muy denso. Entonces, a mayor energía, mayor densidad, menos amor. Entonces, las personas amorosas pues tienen un nivel de energía más alto. Entonces, para mí, el amor es energía. Muy bien, Moni. Qué padre que sacaste esa parte de las hormonas y para mí es algo que por ahí van a ver en febrero, por ahí lo verán en un post. Es la firma del amor, ¿no? Para mí, así lo Exacto. puse, así lo bauticé, es la firma química del amor y es la oxitocina, son las endorfinas, es la serotonina, es la dopamina. Esas 4 hormonas son las más importantes dentro de ese contexto de un proceso de amor y de un proceso que, como dices, empieza contigo y es una expansión. Qué padre que también utilizaras esa palabra porque es una reacción en cadena y es algo que se va transmitiendo. Cuando nosotros vemos una escena de amor o cuando nosotros vemos una expresión de amor en la calle o en una película o cerca de nosotros, automáticamente también nos está cambiando la química y también nos está cambiando todo lo que sentimos. Entonces, eso es lo que necesitamos hoy, expandir ese tipo de sentimientos, ¿no? Y si nos quitaron la parte física, entre comillas, pues tenemos muchas maneras de expresarnos. Y esta, de hacer programas de este estilo, o poner a veces cosas con humor, a veces cosas con romance, es otra parte de podernos expresar y de poder expandir esa fuerza, ¿no? Que tenemos. Y yo creo que además de esa fuerza química, también, como dices, es la fuerza energética, la fuerza electromagnética, que también habla Joe Dispenza de esa parte, y es crear, Joe Dispenza, Bruce Lipton han basado muchos de esos estudios y quien inició todos estos estudios fue el Instituto del Corazón en California, el Heart Institute. Ese Instituto del Corazón lo que ve es toda la expansión electromagnética que tenemos y cuando generamos ese campo es 30 pies para que es 1,80 m aproximadamente. 1,80 m que estamos expandiendo la energía alrededor de nosotros cuando estamos en un proceso de meditación y de amor hacia nosotros, ¿no? Entonces, cada vez que te conectas contigo y hablamos de la meditación y hablamos de eso porque es la manera de desconectarte de este mundo y conectarte al tuyo, ¿no? Así como cuando pescas el Wi-Fi que tiene mejor señal, es exactamente igual, ¿no? Entonces, tu Wi-Fi que tiene más señal es tu interior y es cerrando los ojos. ¿Por qué? Porque no tienes distracciones. Por lo menos quitas una, ¿no? Y la otra que puedes quitar es la auditiva, cuando escuchas más la meditación o un sonido de la naturaleza o estás en un lugar donde no hay ruido. Entonces, si ya quitaste 2 distractores y te vas hacia adentro, pues estás completamente conectado contigo. Entonces te estás expandiendo. Cada vez que decides darte esos espacios de 3 a 5 minutos todos los días, y no me digas que no los tienes, porque si te quito el celular, salen como 10 veces esos espacios. Mínimo, mínimo. Entonces, mejor nada más ve el tiempo que gastas en el celular y ya. Con eso puedes sacar bastante tiempo para hacer esto. Nada más te estoy sugiriendo 3 a 5 minutos que te aísles del mundo y te conectes contigo. Inténtalo, pruébalo, hazlo una semana. Si no te puedes controlar en la parte de los pensamientos, no le hagas caso. Simplemente escucha una música o escucha una meditación guiada que hay en 1000 plataformas donde puedes encontrarlas y trata de aislarte. Al principio es complicado, sí, como todo en la vida. Lo que vale la pena siempre lleva un proceso de aprendizaje y de complicación, ¿no? Entonces, qué bueno que toda esta pregunta nos dio tema para expandir ese conocimiento y para darle a la gente herramientas, ¿no?
Claro, y ahorita que mencionas la parte de la práctica, de la meditación, que yo creo que aquí este punto yo creo que es donde mucha gente se pierde, David, porque sobre todo para las personas que nunca lo han hecho y que las pocas veces que han intentado hacerlo dicen, esto no es para mí, me distraigo muy fácilmente o siento que estoy perdiendo el tiempo. De alguna forma no siento nada, no veo nada y estoy perdiendo el tiempo. Y obviamente si lo estás sintiendo así, sí está sucediendo eso que estás pensando, pero si te explican cómo y por qué y lo entiendes, entonces cambia la cosa. Ok, como dice David, si quitas la percepción sensorial, primero, ¿por qué? Por la parte de la distracción. Bueno, pero aparte de la distracción o de la información que le vas pasando a tu cerebro, que no queremos que finalmente pase, porque finalmente cuando tú te dispones a meditar, lo primero que sucede es quiero ir al baño, me pica la nariz, ya me dio comezón, ya escuché a no sé quién. Sí, todo eso sucede, todo eso va a suceder, pero ahí es momento, justo ese momento es el momento perfecto para decirle a tu mente, hoy te vas a quedar aquí 10, 20 minutos, lo que sea, y vamos a luchar, ¿ok? Va a ser una lucha. Y no va a ser, no voy a rendirme ante el ego que siempre quiere volver al estado anterior. Eso es lo que sucede. Entonces, no me voy a ir, vamos a luchar. Eso nos predispone de alguna forma a la resolución de problemas, a la capacidad de ir superando obstáculos. ¿Por qué? Porque finalmente vencer la mente en cualquier nivel es algo bien importante y de lo más fuerte que hay, ¿no? Acto seguido de eso, entender que la parte en donde tú vas a estar concentrándote en esa parte de estar presente nada más, activando estas ondas alfa de la que estamos hablando, no es estar perdiendo el tiempo, no es que no esté sucediendo nada. Tú crees que no está sucediendo nada porque con tus 5 sentidos no lo estás percibiendo, pero de forma cerebral es cuando el cerebro está más activo. ¿Por qué? Porque te está poniendo la mesa para que empieces a generar, a empezar a activar la imaginación, la creatividad. Ahí, justo ahí es cuando tenemos que empezar a visualizar. Ahí es donde activa uno la visualización y luego sucede toda esta parte que decía David de las hormonas y de la serotonina. No es nada más que quedarse como piedra ahí y ya, no, entender qué es lo que está sucediendo y entonces es finalmente una aventura de nutrición de alguna forma, donde vamos experimentando día con día, como dice él, en un hábito. No es de un día para otro, no es ayer medité y hoy no siento nada. No, al final no, es un hábito y después de unos días vamos a ver las diferencias en tu forma de reaccionar, en tu forma de el trato con la gente, sobre todo tu autopercepción. ¿Cómo tienes tú el concepto de ti mismo? Porque eso finalmente es lo que hace la base para poder crear lo que necesitas crear. La percepción que tienes de ti misma o de ti mismo, eso es lo que va a ir cambiando, ¿no? Exacto. Y voy a leerte la siguiente pregunta, Moni, pero quiero nada más empezar tantito con esa parte energética que decías, porque hay algo que mencionaste que si no se me va a escapar y se me va a ir el patín. Entonces, la pregunta que quiero que me respondas después es, ¿qué tipo de energía es la que genera el amor internamente y conectándonos con los demás? Hablando un poquito de esa energía y como introducción a lo que nos va a contestar Moni, hace 2 días vi un programa de un doctor, un neurocirujano que se llama doctor, nada más me aprendí el nombre, Eve. Doctor Eve es muy famoso también en el campo de la neurociencia. Era un neurocirujano que se dedicaba prácticamente a abrir cerebros, a arreglar todo lo que estaba mal con el cerebro y que tuvo una experiencia con una meningitis bacteriana que atacó su cerebro y lo mandó a un coma. Dentro de ese coma, su cerebro y su parte de neocórtex, que es esta parte de aquí afuera de la frente, la corteza prefrontal, pues se desactivó. Entonces, teóricamente y de acuerdo a la ciencia, su cerebro no podría haber captado información, pero él estuvo en coma 7 días. En esos 7 días se dio cuenta que vivió una experiencia
de vida y de conciencia, porque ahí no tenía vida el cerebro, sino entró una parte de una conciencia donde fue una experiencia que narra como darse cuenta que la conciencia no es el cerebro. Siempre nos han hecho creer y hasta obviamente científicamente lo han dicho, que el cerebro genera la conciencia. Pues él dice, no, no es el cerebro, es un campo mucho más fuerte que está alrededor de todos nosotros y que es energético. Y es también parte de lo que hace Joe Dispenza en sus, ¿cómo se llama? En sus cursos avanzados. Él te dice que te vayas quitando la personalidad y que vayas siendo una entidad, ¿no? O sea, vayas siendo más energía que persona. Ya no eres hombre o mujer, ya no eres, ya no estás en México, ya estás en otro país. O sea, te vas convirtiendo en energía y te vas enfocando en la parte energética. Porque hasta que llegas a ese grado de energía donde vas moviendo tu conciencia, vas entrando a ese nivel donde él menciona que es donde se reparan todas las enfermedades, ¿no? Y se reparan muchos procesos celulares. ¿Por qué? Pues porque estamos creando esa conexión, pero ya no es a través de lo físico, sino es a través de la energía. Entonces ya no hay barreras. Y eso es lo que también explica por qué energéticamente hay personas con las que te conectas y estás aquí y puedes estar escribiendo algo y de repente vibra en otro lado que es opuesto a ti. Estás del otro lado del mundo y a esa persona le cayó en ese momento perfecto lo que tú escribiste o lo que tú hablaste o lo que tú dijiste. Porque no hay barreras, porque energéticamente estamos conectados todos en este campo universal. Y eso es lo que hace un amor ya más grande y una meditación ya más controlada y más avanzada. Te expande a ese campo y estás en todos lados. Estás en todos lados en cuanto a la energía que puedes generar, ¿no? Entonces, esa parte que mencionaste, pues es súper, súper importante porque cada vez que nos vamos entrenando y entrenando a la parte física de la mente, a dejar lo físico y hacer energía, nos vamos moviendo a ese nuevo mundo, ¿no? Que es a donde la mayoría queremos entrar, ¿no? Queremos entrar a ese tipo de energía donde nos vamos a reparar. Y entramos muchas veces en el sueño. En las fases del sueño hay una fase donde entramos en esa parte también de reparación y de energía. Entonces, simplemente decir, como decías, de las ondas alfa, las ondas beta son las que nos hacen analizar y racionalizar más. Y las ondas delta y gamma son, delta es del sueño y gamma es ya muy avanzado. Entonces, en esas ondas gamma es donde nos gustaría ir llegando, ¿no? Ahorita, confórmense con las alfa, que ya nos van a dar bastante acceso a toda esa información, pero poco a poco es ir entrenándonos para eso, así como entrenas para una carrera, así como entrenas para una competencia. Es igualito, ¿no? O sea, no vas a ir a correr un maratón si en tu vida has corrido. Entonces, tampoco vas a meditar a la primera si en tu vida has meditado. Y es normal que aceleres y que sientas esas pérdidas, ¿no? De tiempo. Pero bueno, entonces, para ti, Moni, ¿qué es la energía que el amor genera internamente y qué te conecta con los demás? ¿Qué tipo de energía es la que genera el amor internamente? Mira, podríamos hablar desde el lado muy frío, químico, porque al final es una cuestión química, ¿no? Y podríamos hablar desde el lado espiritual. Ahorita que hablabas de todo ese campo y la mente y todo eso, pues volvemos a lo mismo. La parte material, el cuerpo físico, tenemos que aprender a ponerles nombres para identificar una cosa y otra. Una cosa es el cerebro y otra cosa es la mente. Todo es mente, todo es mente.
Y la mente no está dentro de la cabeza, la mente está pegadita al cuerpo, está alrededor de nuestro cuerpo, por eso percibimos. Entonces, ¿qué es o qué tipo de energía es la que genera el amor? Espiritualmente, obviamente estamos hablando de esta conexión que tenemos todos con todos, donde si pudiéramos verla, pues veríamos que no hay separación. Pero esta misma cuestión espiritual, energética, nos devuelve a esta parte de la ciencia también, que la ciencia finalmente nos viene a cerrar el círculo, ¿no? De alguna forma. Por eso dicen, la magia es ciencia que no se ha podido explicar en algún punto. Pero, ¿qué tipo de energía es la que genera el amor? Esta, donde encuentras esa esencia contigo a través de ciertos factores internos, nada más internos, donde ahí empiezas a estimularte. Cuando tú te acercas poquito o muchito, de alguna forma, a esta parte de tu esencia, es como voltear a verte, es como voltear a verte. Y ahí no sucede otra cosa más que una explosión de amor. ¿Por qué? Porque así es. No lo sabemos todo y no lo podemos controlar todo, pero en el momento en el que uno empieza a tener contacto con uno mismo, empiezas a generar y a estimular todos estos químicos y estas sensaciones que decimos de dónde salieron, de dónde están, y volteas a ver a la primera persona y dices, ah, es que me enamoré. Entonces le echas la culpa a esa persona, cuando en realidad te estás proyectando. Y qué bueno que lo veamos así, porque si no lo veríamos todo de una forma muy fría y entonces casi nadie se casaría ya y en fin, ¿no? Pero bueno, entonces cuando uno empieza a entender que este acercamiento a ti, a esa esencia, a esa energía, lo único que va a producir es una explosión de sensaciones que no te van a ser suficientes para almacenarlas en tu cuerpo, necesitas expandirlos. Por eso decía, ¿cómo cómo hacer para contener tanto sentimiento o tanto nivel energético compartiéndolo con otro recipiente igual al tuyo, que es otra persona. Por eso tenemos la necesidad de conectarnos, independientemente de la supervivencia, de la reproducción y todo eso, va más allá de eso. Muchas veces no es suficiente con el envase que tenemos y necesitamos depositar parte de lo que sentimos en alguien más. Por eso no es suficiente tener una pareja y tener hijos, por eso buscamos amigos, amigas, personas cercanas, un círculo, una red social, lo que sea. Entonces empezamos a expandirnos un poco más. Pero en realidad es esa. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar qué tipo de energía es la que genera el amor, es una energía química. Es una energía química, pero que se estimula a través de este encuentro. Por eso, cuando uno ve tantas frases trilladas, que tienen razón, ¿eh? Tienen razón de ser. Pero si uno las asimilara bien, las entendiera bien, otra historia sería, todo está dentro de ti, que ya está cae gordo escucharlas, ¿no? Ámate a ti mismo primero, pues sí, pero demuéstrate por qué te vas a amar también, ¿no? Pero todas estas frases de no busques nada afuera porque todo está adentro, pues sí, pero para alguien que no entiende de qué le están hablando o que no tiene un autoconcepto muy sano o muy bueno de sí mismo, va a decir, no, no es cierto, yo sí necesito que alguien más me valide porque finalmente con lo que yo me valido no me alcanza, o que alguien más me ame porque con lo que yo me amo no alcanza. Entonces, cuando uno empieza a entender que no es que te alcance o no, es que tienes que generarlo, no tienes que esperar a la ley de atracción y todo esto que te va a llegar en algún momento, no, sí, ok, está bien, pero una cosa es lo que atraes y otra cosa muy importante y muy diferente es lo que tú generas. Y estamos en una era, entramos en una era ya de lleno, donde no nos queda de otra más que hacer este cambio de conciencia cuántico. Y hablo de cuántico porque ahorita que hablábamos de la mente y del campo, eh, pasamos de esta filosofía, incluso hablando del amor, filosofía de física newtoniana de causa y efecto, para entender de lleno lo que es la física o actuar de acuerdo a la física cuántica, que es como impredecible. Yo no me cuestiono los cómo. Finalmente yo estoy activando, pero yo no puedo ser tan arrogante para decir va a suceder así, de tal forma y tal. Eso es estar de alguna forma actuando desde el pasado
y no queremos más pasado en nuestro futuro, queremos un futuro completamente diferente y lo nuevo no lo conocemos. Por eso se presenta de manera inesperada. Entonces no es que sea mágico, lo que pasa es que nuestra conciencia o nuestra visión está preparada para ver lo que hay dentro de nosotros conscientemente. No puede ver algo que no existe en nuestra conciencia. Y cuando se presenta un suceso de esos, finalmente lo llamamos casualidad. Ahí es donde vamos entendiendo toda esta parte. Entonces, volviendo a tu pregunta, que ya me abrí muchísimo, ¿qué tipo de energía es la que genera el amor? Para mí, es el encuentro con uno y con lo que decías, se me hizo que creo que ahorita lo tendríamos que pegar en el refri. El no tener influencia externa no quiere decir que nos volvamos unos ermitaños que vamos en sentido contrario de todo, no. Pero finalmente sabemos perfectamente que el 97% de nuestro entorno es nocivo, así es, y es ruido efectivamente. Entonces, cuando nosotros dejamos que esta esencia, este ser que finalmente viene de la parte más pura, cuando me refiero a pura es sin influencia, por eso hablan de la parte del niño interior, eh, entonces empezamos a entender que estamos de alguna forma reencontrándonos con nuestra esencia, rescatándonos. Entonces ahí uno va a empezar a sentir el amor más grande que hay a uno mismo, pero no es por egocentrismo y no es por egoísmo, no, sino porque finalmente es reconocerte y volver a esa fuente de la que hablabas hace un momento, David. Es como si de pronto habías estado fuera mucho tiempo con hambre, con sed, con frío, con todos estos padecimientos, llegas y te acercas a tu fuente y te sientes perfectamente bien. Entonces, eso es volver a uno mismo. De ahí nace, para mí de ahí nace la energía que nos hace expandirnos en amor. Bien amplia mi respuesta, pero bueno, a muy grandes rasgos, finalmente creo que va por ahí. Entender que el amor en esta nueva era, porque estamos entrando en una nueva era, creo que ya nos dimos cuenta ahora sí todos, ¿no? Donde el cambio no es colectivo como en otras fases de la historia que hemos vivido. El cambio ahora es individual, es un toque en el hombro, donde nosotros tenemos que hacer el cambio sí o sí. Y finalmente las personas que no hagan este cambio o este tipo de conciencia, va a llegar un momento en que no correspondan a cierta frecuencia. Entonces, ¿qué va a suceder? Que no se adaptan bien al medio ambiente en el que estamos. No se adaptan y entonces tenemos un montón de problemas físicos, situaciones de vida, materiales, en fin, donde empieza a generarse mucho caos y otras personas donde sí supieron adaptarse y de alguna forma se subieron al tren y todo empieza a fluir de una manera diferente. Y uno dice, ¿por qué a unas personas les va bien y a otras no? Es la forma en la que se están adaptando al entorno. La transformación, otra vez, si uno cambia su forma, la realidad tiene que adoptar esa forma tuya, de alguna manera, ¿no? Sí. Y qué bueno que cerraste con esa parte, porque esa parte de ir viendo cómo te vas adaptando y cómo vamos migrando, cada quien por decisión propia, pues es justo también una parte de tu amor. O sea, es parte del amor a lo que quieres seguir siendo. Si no tienes un amor por la vida, si no tienes algo por qué vivir, pues, ¿cuál es entonces el punto de estar en esta experiencia, no? Si esta experiencia nos vino a dar la parte, pues, de sabor, ¿no? De todo lo que estamos viviendo. Por ahí me acordé ahorita de la película de, ¿cómo se llama? De Disney, de Soul, que habla mucho de esta parte de tu alma. Y la verdad es que me gustó mucho porque de manera muy caricaturista, simpática y de diversión, toca muchísimos temas de la parte energética, de la parte de tu alma, de la parte de que todo el mundo está obsesionado con tener un propósito en la vida y eso es lo que te ponen y te dicen, si no tienes un propósito en la vida no tienes nada. Sí, ok, debes tener un propósito, pero además de tener un propósito, debes de saber vivir. Si no vives las cosas más simples, que es irte a un viaje y disfrutar del mar y un atardecer y todo eso,
realmente se te puede escapar la vida buscando ese propósito y creyendo que tu propósito es, no sé, tocar el violín, ¿no? O tocar el piano, como en este personaje de la película. En este personaje de la película busca mucho esa experiencia de volverse pianista y de volverse en un concierto y de tener la ovación y todo lo que buscamos porque nos han adiestrado a buscar esa parte externa que nos como que valide, como decías. Pero si te enfocas solamente en buscar esa parte externa de validación, se te está olvidando vivir. Se te está olvidando vivir y se te está olvidando disfrutar de cosas bien padres que a veces te puedes acordar, como estar con tus hijos en un lugar de viaje, disfrutar con tu mascota, disfrutar una tarde con tu pareja, platicando de tonterías, pero que fue una tarde que a lo mejor se te quedó más grabada que otras mil y un cosas que a lo mejor tuviste, ¿no? Pero es que sabes que, David, aquí, y lo estábamos platicando tú y yo, y sorry, pero así es. Lo siento. No, no, está bien. Pero al final te voy a decir algo. El hecho de que, ok, estas filosofías de frases tiburón y New Age y mentes millonarias y todo eso, a mí te voy a decir algo, me dan mucha risa porque no por la frase, o sea, está bien, si necesitas el punch y la motivación, pues dale, pero la verdad es que me da risa cómo la gente lo toma como filosofía de vida. O sea, si realmente supieran lo que es la filosofía y lo que es el humanismo y lo que es realmente, pues, ver, observar, estudiar un poquito lo que es la evolución, la conducta humana, la historia que finalmente nos ha llevado hasta donde estamos, te darías cuenta de que estamos viviendo, como dices tú, finalmente, como en una película de Disney que todo el mundo ya se creyó y que todas estas nuevas generaciones lo están tomando o lo toman como realmente como una Biblia, como algo, una ley de vida que seguir. Busca tu propósito. ¿Cómo le puedes decir eso a alguien que ni siquiera sabe realmente qué es lo que quiere y aparte no tiene las experiencias de vida como para hacer un juicio, en primer lugar? En segundo lugar, demeritan mucho el esfuerzo, ¿sabes? El esfuerzo de, que es una parte de amor también, es un tipo de amor. El esfuerzo de construir realmente tu relación, de que no son, o sea, no somos desechables. No es si estás feliz, qué bueno, y si no, sigue tu corazón y sigue avanzando en la vida. No, no. O sea, hay que trabajar finalmente por lo que uno quiere conservar a lo largo de nuestra vida. De otra forma, vamos sin raíz. Bueno, vamos no, ellos van. Van sin raíz, van sin piernas de alguna forma. Y entonces ves personas que tienen 35, 40 años o menos, no sé, que no han logrado absolutamente nada porque han ido tras un ideal. ¿Y qué es un ideal? Una idea, algo que no existe, así de simple. Entonces hay que centrarse en que parte del amor a uno mismo, del amor a la vida, del amor a los que nos rodean, es entender que mientras nacemos y morimos, son días nada más. O sea, nos vamos a entretener con cosas mientras llega el día de nuestra muerte. Esa es la verdad. Por eso los budistas hablan mucho de esto y se hace al principio muy negativo, pero ya cuando lo entiendes de forma muy de ellos, entiendes el sentido que tiene el tener en cuenta que nos vamos a morir. Estamos buscando un objetivo o un propósito, un resultado, está bien, ponte un objetivo, pero el resultado no es lo importante, el objetivo no es lo importante, es más, ni el propósito. Tener algo que te motive está bien, eso no es lo importante es en quién te transformas a lo largo del camino, porque esa transformación es la que te va a llevar a muchísimos resultados, a ser una mejor persona, a tener la capacidad no nada más de merecer ese objetivo, muchos más, de estar realmente preparado y preparada, pero en el camino te vas transformando y construyendo y en esa construcción finalmente pues incluyes a muchas personas, incluyes a muchas situaciones, de eso se trata. De otra forma sería todo muy individualista y ahorita si te fijas todo es muy individualista, hablan de, como decías, del wellness, de esta cultura eco-friendly,
y los derechos de los perros, bueno, o sea, no sé, se me ocurren mil cosas, ¿no? Todo tiene derechos. Bueno, pero si no vas de acuerdo con ellos, entonces estás en contra de ellos. Entonces es una contradicción ahí. Y luego la persona que se cuida muchísimo no tiene tiempo ni para la familia, ni para una cuestión social o una cuestión diferente. ¿Por qué? Porque se está cuidando. Entonces volvemos al individualismo. Eso no sirve. Empieza por uno mismo, pero no puede terminar en uno mismo, tiene que terminar hacia afuera. Entonces, la parte del amor, entender el amor como lo es aceptar también, aceptarnos y no tratar de ir como conejos o liebres ahí persiguiendo algo que finalmente es la corriente. Es una vez más somos veletas de lo que dice un montón de gente, se pone de moda y entonces hay que activar algo con una sonrisa porque finalmente eso es amor a uno mismo. Eso no es amor a uno mismo. El amor a uno mismo es empezar por la salud. ¿Cuántas veces te ríes? ¿Cuántas veces haces reír a alguien más? ¿Cómo te sientes contigo? ¿Cómo se siente la gente contigo? ¿Sabes? Ahorita hablabas de cuestiones tan simples como pasar ratos con tu familia y demás. ¿Qué sucede? Que mucha gente dice, a mí me lo dicen, no me llena. Y no es que no los ame con todo mi ser, pero no me llena y por eso necesito buscar algo más, perdóname. Pero entonces ahí tienes que buscar de fondo por qué finalmente, qué es lo que te falta para aceptar de ti mismo. ¿Okay? La parte de la perfección, la parte de la superación y todo eso está bien, es parte de tener hambre todo el tiempo para superarse, eso es maravilloso, pero el hecho de no poder disfrutar de cosas pequeñas te dice mucho de alguien. Los niños son el claro ejemplo de eso, pueden disfrutar perfectamente de algo simple y estar en el presente. Una persona que no está en el presente porque tiene algo seguro, como son los hijos, la pareja, eso ya es algo seguro, necesita pensar en algo más. Estamos hablando de una mente ansiosa, de una mente que no se ha conformado con el concepto que tiene de sí mismo o de sí misma. Eso también es falta de amor. Entonces, ¿cómo cambiar esta información que hay en mi proyector, en mi consciente? Finalmente es, lo digo muchas veces, yo siempre lo digo esa parte, es rendirte, es aceptar primero para de ahí empezar a cambiar. Pero finalmente hay que aceptar para reconocer y una vez que uno lo reconoce, la mente hace lo suyo. Ya ni les explicamos todo lo que hace la mente cuando una parte de nosotros reconoce cuando hace consciente algo que era del inconsciente, eso ya déjenselo al cerebro, a la mente. Pero es parte del amor también. Entonces, entender que no se trata de ir en sentido contrario de todo, no, pero se trata de pensar, por favor, de pensar lógicamente, de dejar todos estos pájaros en la cabeza que a veces tienen estas generaciones o incluso hasta nosotros mismos porque nos dejamos llevar por lo que se ve más fácil, más bonito o lo que está en tendencia. Todo lo que son modas tienen su ciclo y no vayamos muy lejos, no más de 10 años. Y todo se acaba. Entonces, si queremos algo permanente en nuestra vida, como es la siembra de amores y la construcción de amores a lo largo de nuestra vida, pues tenemos que entender que sí, en primer lugar hay que entenderlo desde la parte propia y en segundo lugar entender que lo que vemos, pues es como la caverna de Platón, son sombras nada más, no es la realidad, no es, y nuestro ser lo sabe, de alguna forma nuestra conciencia lo sabe, pero nos dejamos como apantallar por espejitos y por cosas que se ven muy lindas, y no es así. Por eso el sentirse orgulloso de uno mismo va de la mano con la autoestima. Uno cree que la autoestima se construye a base de sobetearse todo el tiempo y decir me amo y soy abundante y todo ese tipo de cosas. No, no. Hay que comprobarnos por qué. Entonces, cuando empezamos a defendernos, como dice David, del exterior, porque es una defensa, es una lucha, y se los digo yo que en el momento que me dieron diagnósticos de, no, podría ser esclerosis, podría ser un montón de cosas, y que a mí me tenían de alguna manera contra las cuerdas, y en el momento en que me atreví a decirle a un doctor, no, no es cierto, no, perdóname, pero no,
y me salí de ahí. No digo que todos, ¿eh? No digo que todos, obvio. No me vayan a juzgar ahorita, a decir, no, bueno, es que esto es contra los doctores. No, y miren que soy hija de doctor, así que no es por ahí. Pero me tocó a mí. A mí me tocó esa parte donde me estaban diagnosticando algo en base a qué, en base a dónde. Entonces, por eso dicen, te mata más el diagnóstico que la enfermedad. Y cuando yo pude poner un alto a eso y empecé a defenderme, entonces empecé a entender que esas barreras que sí puedo poner yo, eso tiene que incluir todo lo que no me conviene. Es un acto de amor a uno mismo también, como decía Buda. Si estás recibiendo información o estás sintiendo algo que no te sirve, no lo creas. Así de simple, no lo creas, no lo creas. Si no te sirve, si no construye, no lo creas, es basura. Entonces, entendiendo esa parte, creo que eh, para responder a la pregunta, yo creo que sería esa parte puntualmente, entender por qué y desde dónde. Entonces, creo que no es afuera, empieza con uno mismo, pero sí debe de terminar afuera, David. Definitivamente tiene que, todo este trabajo y toda esta cadenita tiene que terminar afuera. Sí, y estoy totalmente de acuerdo. O sea, es como decíamos, un proceso expansivo y la misma palabra de expansión significa hacia los demás, ¿no? O sea, hacia todo lo que nos rodea. Y todo lo que nos rodea es la vida. Es tu pareja, es tus hijos, es toda la parte externa, ahí sí, que te puede rodear. Y ese campo que estamos creando constantemente y que estamos permeando, a mí se me asemeja como un bosque donde si lo viéramos por abajo, todas las raíces de todos los árboles se están tocando en algún punto, están siendo conectadas en algún punto. Entonces eso hace que ese bosque tenga esa capacidad tan impresionante de sobrevivir, de oxigenar muchísimas ciudades, de simplemente limpiar, ¿no? Y si lo vemos así, esto es lo que estamos haciendo cuando generamos una energía de amor hacia nosotros y de ahí la expandimos hacia los demás, estamos oxigenando, estamos limpiando y estamos reparando a los demás también. Entonces, Y fíjate, lo más interesante, ahorita, perdón por interrumpirte, que dices, el entorno, para mejorar el entorno, que es lo que también yo siempre digo, sí, pero uno diría, ay, mira qué buena persona, ¿verdad? Para mejorar el entorno y muy compasiva, sí, claro, todo eso. ¿Pero por qué? Porque tú vives en ese entorno, o sea, al final vuelve a ti. sí, Es ese entorno para ti, ¿no? exacto, o sea, es ser consciente de que si yo no me cuido en mi salud, vamos a poner ese ejemplo, si yo no hago lo que tengo que hacer para mí y yo me enfermo, mi vibración de enfermedad es baja. Entonces, esa misma enfermedad, esa misma vibración baja, la voy a transmitir a otra persona y se va a expandir esa onda negativa. Entonces, cuando yo no me cuido en términos de salud, que ahorita está de moda, pues estoy generando bajas energías y estoy infectando más gente con esa misma energía negativa de no cuidarme a mí mismo. Y es cosas tan simples como tener esa capacidad de distinguir qué me está haciendo daño de afuera. Y hoy lo puse en uno de los posts que pongo todos los días. La conciencia de no dejarte llevar por lo que los estímulos externos de redes sociales, de noticias, de basura, llamémosle así, basura digital, ahorita. Esa basura digital lo único que hace es que te hace que tú bajes la vibración y cuando bajas esa vibración, bajas tu sistema inmune y entonces estás más expuesto a todo lo que esté afuera en esa baja vibración, ¿sí? Entonces, cada vez que tú te bajas, cada vez que estás más al nivel de enfermedades, cada vez que tú subes y te cuidas y te amas, cada vez que no vas a ver ni siquiera lo que está abajo. O sea, tu vista está arriba, no está abajo.
Entonces, Exacto. bajas la vista, bajas tu sistema inmune. Así de fácil, ¿no? Con Exacto. eso tan simple. Y justo con eso vamos a cerrar con 3 consejos que podemos implementar en nuestras vidas para, para crear estas fuentes de amor, para crear estos rituales, experiencias o comportamientos que podamos aplicar en el día a día para expandir ese amor, ¿no? Para expandir la buena vibra, la energía y el amor, claro que sí. Yo creo que la primera sería eso, empezar a intentar diario, de manera diaria, tratar de conectar con uno. Ujú. Fuera, más allá de la frase trillada, de verdad, como ritual, ok, como ritual, se sientan, le avisan a la mente que van a luchar, lo que sea, y tratan de buscarse a sí mismos. Búsquense a sí mismos. ¿Dónde está mi energía? ¿Dónde está mi esencia? Ustedes lo van a sentir. Hay personas que incluso en clases de yoga o donde sea, incluso lloran porque han estado despegados mucho tiempo de esa esencia. Bueno, entonces, en primer lugar sería eso, háganlo unos 20 minutos, sí pueden, sí pueden, o sea, no somos niños, sí se puede. Sí, y empiecen a hacerlo diario como un hábito para empezar. Cada vez que nosotros tengamos algún vicio, algún hábito que digamos, bueno, es que no lo puedo dejar, es que lo necesito, una cosita, nada más, véanlo como una lucha, como que se ponen el disfraz de guerrero y decir, hoy voy a luchar, una vez nada más. Voy a luchar hoy, a lo mejor si fumo no voy a fumar, a lo mejor si tomo no voy a tomar. No es nada más para corregir la salud. Estamos corrigiendo el reorden mental, ¿ok? Con la disciplina, esta parte de la fuerza, el decir, puedo tener la capacidad de superar problemas sin la ayuda de alguien más. No es que te vaya a hacer mal el cigarro, si quieres echarte tu cigarro, dale, si quieres echarte una copa, dale. O sea, eso no es el tema. El punto es que no seas esclavo de algo, que te puedas ir deshaciendo de algo que te tiene prisionera o prisionero de eso. Si tienes algún tipo de relación tóxica o no puedes dejar, no sé, hazlo, ponte el disfraz de guerrero y di, hoy vamos a luchar y te llevas al extremo. Insisto, es para empezar a liberarnos, a liberarnos y a necesitar menos del exterior y empezar a tomar el control de nuestras vidas. Si después quieres volver con el novio o la novia tóxica, ok, está bien, pero finalmente que puedas comprobarte que puedes hacer algo que nunca has hecho. Porque estamos entrando en un año, en una época donde más que cumplir objetivos y propósitos, ahorita que todavía estamos en enero, se trata de ir haciendo espacio. ¿Por qué? Porque finalmente lo tenemos que llenar con cosas nuevas si queremos un futuro diferente. Entonces, si queremos esa parte, necesitamos deshacernos de la vieja naturaleza que tenemos. No hay de otra, tiene que morir. Entonces, para darle vida a lo nuevo, tenemos que permitir que lo viejo muera. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ir en sentido contrario de lo que siempre hemos hecho, hacer algo diferente, hacer algo nuevo. Eso es actuar propiciando un futuro, actuar cuánticamente incluso, para que se presenten cosas totalmente imprevistas que vengan del futuro, no de un pasado que finalmente venimos a arrastrar al presente, porque de otra manera lo único que vamos a tener es un futuro que es familiar a lo pasado. Y eso es lo que ya no queremos, no queremos repetir. Entonces, dejemos de perseguir, de tratar de alcanzar objetivos, ideales, porque hay mucho que de lo que tenemos que deshacernos. Eso también nos lleva a los objetivos, aunque no lo crean. Es una vía mucho más inteligente de llegar a donde queremos llegar, en vez de ir persiguiendo y luchando e ir como en una carrera donde parece que nos van persiguiendo o vamos compitiendo. No es así. Tenemos que dejar ese tipo de pensamiento para empezar a generar y a crear desde otro lado. Y por último, el cuidado. Estamos aquí, de alguna forma, con la única misión del servicio, y el servicio es cuidado. Autocuidado y cuidado. Cuidado del entorno, o sea, si lo quisiéramos ver así, es el entorno. Entonces, si eres una persona que te gusta mucho la filosofía del fitness, sí digo filosofía, porque también hasta el fitness
viene de la filosofía, viene de la estética. Así que bueno, si eres una persona que te gusta mucho cultivarte literariamente o, no sé, ok, el fitness, todo eso, cambien la intención. Es más, para las personas incluso que se dicen muy espirituales, cambien la intención. Lo que viene de fondo realmente es algo completamente diferente. ¿Por qué? El hecho de yo tener una intención de mejora y una acción de mejora tiene que incluir a los demás. Si yo lo dejo nada más en mí, ejemplo, si yo estoy meditando todo el tiempo para mí, voy a empezar a sentir cambios positivos. Pero si me quedo ahí, me voy a estancar. Va a llegar un momento y voy a llegar en un nivel en que tengo que empezar a meditar o a accionar de alguna forma por los demás. Entonces, si yo me estoy cuidando mi salud, ok, es para tener un mejor rendimiento para mi familia o para mis amigos o para mi trabajo. Para mí, empiezo conmigo, pero termino hacia afuera. Si yo empiezo alguna idea creativa, empieza con una misión de satisfacción propia, pero que tenga algún tipo de utilidad hacia afuera. O sea, todo así, que empiece con uno y que la finalidad sea hacia afuera, para mejorar el entorno, siempre para mejorar el entorno. Si empiezo a hacer cosas tan simples como meditar, empiezo a meditar por mí y después la finalidad tiene que ser hacia afuera, el tema del servicio. Todo en esta vida es servicio. Si no entendemos lo que es el servicio, no podemos entender lo que es la vida. Entonces tenemos que dejar de alguna forma la etapa infante que tenemos de pensar en colectivo para empezar a entenderlo como es. Finalmente esta etapa es colectiva, es una época de muy emocional y no lo podemos negar. Por eso hay tantas personas que están volcadas en esta parte, no nada más del autoconocimiento, en investigar lo que es realmente qué es el amor, las emociones, por qué todo eso. Bueno, la época lo requiere, va más allá de nosotros. Entonces entender que funciona si funciona en colectivo. Entonces, cuando empecemos a hacer algo, que entendamos que sí, tenemos que estar bien para eso, pero la finalidad nunca vamos a ser nosotros. Eso nos quita el individualismo, eso finalmente nos va quitando el ego tan grande que hay y entender que finalmente todas esas acciones que uno ve hacia afuera o en redes sociales, cuando lo empieza a hacer uno con esta filosofía de fondo, lo empiezas a identificar. Empiezas a ver las mentiras, empiezas a ver las actuaciones, empiezas a ver lo falso de las situaciones y entonces ya no te impactan. Ya no eres esclavo ni dependiente de tratar de ser como alguien más, tratar de ser como, no, eso ya no, finalmente ya no lo necesitas porque ni siquiera te hace falta en ese sentido. Esta parte viene a suplir todo eso, viene a darnos una satisfacción y un alimento porque nos nutre muchísimo, tan importante que finalmente lo único que hace uno es observar. Observar sin absorber, que es algo bien diferente. Entonces, para mí esos serían esos 3 puntos claves para empezar a entender cómo mejorar nuestro entorno y cómo expandir el amor a partir de uno mismo, ¿no? Desde lo que uno tiene, desde lo que uno sí tiene, empezar a expandir, pues obviamente hacia afuera. Perfecto. Y Moni, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede encontrar para que nos dejes tus datos? Claro que sí, David. En redes sociales me pueden encontrar como Mónica Musi. Bueno, en Facebook y en Instagram. En Instagram me encuentran como Mon Musi. Ahí síganme. En Facebook también me pueden encontrar como Mónica Musi. Ahí también hacemos transmisiones y obviamente hay muchísima información y ya obviamente ya ahí se van a dar cuenta de todo lo que hay alrededor del concepto del programa. Así que ya lo saben también en YouTube. Creo que todavía está en YouTube, ya ni me acuerdo, porque hace mucho que no me asomo por allá, pero esas son las 2 redes en las que más estoy presente, ¿no? Y bueno, pues nada, al contrario, David, me encantó platicar de nuevo contigo, siempre es un gusto, siempre, bueno, nos falta tiempo, ¿verdad?, para seguir nuestro lavadero. Nos falta, yo creo vamos a hacer una temporada más bien.
porque hay Sí, caray. de qué ir hablando y la verdad ahorita nos ha dado más. Creo que toda esta situación nos ha dado más de qué hablar, más de qué tener esa actitud de servicio, que me encantó esa palabra de quedarnos con eso. Si tan solo de todo el programa te quedas con eso, ya ganamos. Ya ganamos porque la actitud de servicio viene del amor. Entonces, desde ahí vamos a partir y que este mes de febrero lo veamos como un mes de amor, como un mes de amor primero hacia ti y expándelo hacia los demás. Ahora sí que sube tu vibración porque nos vas a ayudar a todos y así nos vamos a ir replicando, ¿no? Creando una reacción en cadena. Así que Totalmente. mil gracias por escucharnos. Ya sabes dónde nos puedes seguir. Por ahí están las páginas, davidortegab.com y así estoy en todas las redes sociales. En YouTube también puedes seguir el programa y en todos los sitios del podcast. Mil gracias por escucharnos. Si te gustó este programa, si te impactó y te hizo reflexionar, ya sabes qué tienes que hacer. Actitud de servicio, replícalo, mándalo a quien más confianza le tengas. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.